Muy buenos días, el Señor les bendiga. No cabe duda que la presencia del Espíritu Santo lo cambia todo. Pero en esta mañana yo quiero invitarles a que puedan ver todo cómo está decorado, muy bello, ¿cierto? ¿Sí? Mírenlo bien. Allá atrás también está muy bonito, miren las flores, todo este trabajo hermoso que las hermanas hicieron. Quiero que lo miren bien, porque es tan bello que con facilidad se distrae uno. Y quiero que me escuchen. Muy bien. Los creyentes que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice el libro de los Hechos, que los creyentes estaban reunidos y recibieron el Espíritu Santo. Estos creyentes conocían de Dios, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Eran conocedores de ese Dios de la Biblia, de ese Dios que tenía relación con ellos, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés, Josué, Samuel, los profetas, el Dios de Isaías, Jeremías. Ellos conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Para ellos solo era la Torá, que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los profetas y los escritos o los salmos, como Jesús les llama. Ellos conocían de ese Dios, de esa relación con Dios. Como todo judío, hombre o mujer, iban a las sinagogas. Y llegaban a las sinagogas y aprendían de la palabra de Dios. Lo mismo le pasaba, los hombres pasaban hasta leer las escrituras. Aprendían a leer y pasaban en las sinagogas a leer. Todos ellos conocían, los apóstoles, todos conocían del Dios, de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Pero el Espíritu Santo no estaba con ellos. Conocieron a Jesús, ese Jesús, el verbo que se hizo carne, que se hizo igual que nosotros y que caminó con ellos, los llamó uno por uno y anduvieron con él. Aproximadamente, dice la Biblia, 3 años y anduvieron con él y lo vieron hacer maravillas. ¿Qué cosas vieron ellos? Ellos vieron, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. O Pedro, cuando la pesca milagrosa, que les dijo, muchachos, ya agarraron, nada, tiren las redes allá. Y cuando salió aquella multitud de peces, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? Se hincó y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso fue lo que él exclamó, apártate de mí. Incluso ya Jesús resucitado, todavía Tomás exclama. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? ¿Se acuerdan? Y cuando ya Jesús apareció, ¿qué dijo? Señor mío, pero todavía no estaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Conocían del Dios, caminaron con Jesús, anduvieron ahí y estaban todos, conocían a Jesús, pero no se había cumplido lo que Jesús había prometido. Por eso usted puede ver en San Juan 16, 17. Yo quiero que hablan sus Biblias. San Juan 16, 17. San Juan 16, 17. ¿Por qué no estaba el Espíritu Santo con ellos? ¿Por qué no estaba ahí? San Juan 16, 17. Léamelo, profe. ¿Quién lo tiene? Amén. San Juan 16, ajá, sí. Siga. Perdóneme, San Juan capítulo 16, versículo 17 es lo que dice. Yo me confundí en algo porque el versículo que quiero es el que dice, pero yo les digo, la verdad les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a nosotros, mas si me voy, Él será enviado. 16:7. Sí, perdón, discúlpeme. 16:7, discúlpeme. 16:7 es.
Léanlo, por favor, una vez más. 16:7, gracias. Gracias. ¿Qué significa eso? Todavía no había venido el Espíritu Santo. No estaba presente, y por eso en el Evangelio de hoy Jesús declara: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y dice, y se refería a que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Todos conocían a Dios, conocían la ley, los profetas, tenían un templo consagrado que era para alabar a Dios, para ir ahí a hacer sus liturgias. Tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, vieron las maravillas que Jesús hacía, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Eso sí, ya habían hecho algo. Jesús dice: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua. Y esos ríos de agua viva se refería ¿a qué? A la presencia del Espíritu Santo. Para que puedan constatarlo en el Evangelio de hoy, San Juan 7:39 dice que se refería al Espíritu Santo. Ellos ya conocían del Dios que creó los cielos y la tierra, de ese Dios con el que caminó el pueblo de Israel. Conocían a Jesús y cuando lo vieron resucitado, creyeron en él. Al principio les costaba, hasta que ya vieron resucitado, dijeron: este es el Mesías, este es el Cristo. Entonces estaban listos para recibir el Espíritu Santo. Y llegó el día que recibieron el Espíritu Santo. Dice que fue un día maravilloso, fue un día que terminó de cambiar todo para ellos, porque cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó con los discípulos? Comenzaron a proclamar el Evangelio sin miedo. Empezaron a vivir en el poder del Espíritu. Ellos empezaron a vivir esa vida nueva en el Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, todo cambió, y por eso se llama el nacimiento de la iglesia. Así que hoy es el cumpleaños de la iglesia, así que démonos un aplauso. Porque es el cumpleaños nuestro, porque gracias a ese evento es que se fue a predicar el Evangelio a toda persona, incluyéndonos a nosotros, los que estamos aquí. Pero, ¿qué cambios hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas? ¿Qué cambios realiza? ¿Qué cosas deberían de pasar en nosotros si estamos viviendo en el Espíritu? ¿Qué cosas deberían de, cómo debería de ser? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Recuerda usted el diálogo de Jesús con Nicodemo? Cuando tuvieron esa conversación, Nicodemo vino de noche a ver a Jesús, y entonces Nicodemo no entendía, y Jesús le dijo en San Juan 3:6: lo que nace de carne es lo que nace del Espíritu. No te extrañes que te digas: tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Ese es uno de los procesos a los que nos lleva el Espíritu Santo, a nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos tipos de personas: una que es de nacimiento natural y otra de nacimiento espiritual. Hay gente que incluso ha escuchado hablar de Dios, pero no ha nacido de nuevo. Puede tener una Biblia, pero eso no significa que haya nacido de nuevo. Incluso mucha gente bautizada y vive como que no ha nacido de nuevo. Puede ser bautizado, confirmado, casado y todo lo que usted quiera, pero a veces los frutos que da no parece que hemos nacido de nuevo. Cuando nos gobierna el ego, el yo. Por eso es interesante ver que a lo largo del mundo, y en nuestra Honduras no es la excepción, de personas que dice que es cristiano, pero que hace trampa. Que dice que es cristiano, pero agarra lo que no es suyo. Que dice que es cristiano, pero es más mentiroso que un almanaque. ¿Será que ha nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? Cuando soy egoísta y todo lo quiero solo para mí, y no quiero que a los demás les quede nada. ¿Será que ha nacido de nuevo en nuestra Honduras toda esa gente que anda haciendo tanta maldad? Y dicen que supuestamente son enviados por algunos que hasta van a los templos y se
pomponean el pecho. Eso no es nacer de nuevo. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces hemos nacido de nuevo, porque entonces sucede lo que dice Pablo: ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando Cristo vive en mí, lo que hago, lo que digo, glorifica a Dios. Cuando soy dirigido por ese Espíritu Santo, todo lo que hago es de bendición, todo lo que hago es bueno para los demás. Cuando soy dirigido por el Espíritu Santo. Por eso a mí me encanta la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a mí me encanta, porque habla de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, no en lenguas que nadie entendía, sino que la gente que estaba, idiomas pues, porque los demás que eran de Creta, de Capadocia, de Panfilia, de Roma, de todas partes, oían que hablaban en su propio idioma. Y a mí me encanta, y la vez pasada lo hice y una vez más repito, ¿de qué hablaban? Según Hechos capítulo 2, versículo 11. No se pusieron a hablar, hey, hablemos de política o de fútbol, o hablemos, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban cuando se encontraba? ¿De qué debe hablar un cristiano cuando se encuentra con otro cristiano? ¿De qué hablaban? Hechos 2:11. De las maravillas de Dios. No se pusieron a hablar del vecino, del hermano. Mira que aquel, ¿verdad? ¿Viste cómo andaba la ropa? Hablaban de las maravillas. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hablamos de las maravillas de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no hace daño al hermano, porque es una nueva persona. Está en Cristo y hace lo que le agrada a Cristo. No murmura. Es como carroña, dicen que viene de esa raíz, esa palabra, viene de lepra, de la murmuración. Cuando hablamos, no, hablamos bien, decimos lo que tenemos que decir. Eso es nacer de nuevo, cuando lo que hago glorifica a Dios y bendice al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos usted y yo. Esa es una de las cosas, cuando el Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento. A mí me encanta cuando he escuchado gente que dice: yo nací en el año 1900 tanto, pero mi segundo nacimiento espiritual fue en tal año, dice, ¿verdad? Porque ese día recibí al Señor, recibí al Espíritu Santo y mi vida cambió, se hizo una nueva creación cuando llega ese Espíritu Santo. Y Pentecostés fue lo mismo para los discípulos y debe ser lo mismo para nosotros. La segunda cosa, cuando llega el Espíritu Santo, los cambios que hace obras de convicción, nos convence. Yo quiero que vean San Juan 16:8, San Juan capítulo 16, versículos 8, 9 y 10. Las cosas que el Espíritu Santo hace. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Y debe de hacer en usted y en mí. ¿Qué se espera que el Espíritu Santo es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y esta parte es muy importante, muy puntual para nuestra vida. Si el Espíritu Santo está haciendo eso en nosotros, gloria a Dios. Si eso no está pasando, preocupémonos. ¿Alguien me lee el versículo 8? Ajá. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí mismo lo explica Jesús. De pecado dice, ¿por qué? El siguiente versículo, el 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo el Espíritu Santo y yo peco, ¿cómo le llamamos a eso? Es que siento algo en mi conciencia, es que hay algo ahí que no me deja dormir, ahí está dando vuelta. Ese es el Espíritu Santo. Qué bueno que te estás sintiendo mal, porque terrible es que andemos en pecado y todo tranquilo, como que no pasa nada. Ese es un problema, hermano. Ese es un problema, que andemos haciendo lo que no le agrada a Dios y todo bien, como que si nada pasara, como que es que estuvimos de pecado. Dicen, los que son del mundo, no. Pero si somos de Cristo y tenemos el Espíritu Santo y hemos hecho algo que no es correcto, ¡ja!
Uno anda ahí que no le cabe, ¿qué hago? Y se siente incómodo y siente aquella opresión en el pecho. Es el Espíritu Santo que le está diciendo: corrige, cambia. Por eso se les decía: arrepiéntanse y conviértanse, decían los apóstoles. Ese era el mensaje de ellos. Y el siguiente versículo, de juicio, dice: porque ya no me... De juicio o de justicia o de rectitud, dice en esta versión, de rectitud o de justicia, porque ya no me verán. Nosotros somos justificados ¿por quién? ¿Justos por qué? Justificados por la fe, no por obras, no por nosotros. El que nos justifica, el que nos libera, Él está en el cielo. De justicia, ¿verdad? Él es el que nos hace justos, y de juicio, porque el príncipe de este mundo, dice el siguiente versículo. Los cristianos tenemos, el Espíritu Santo nos hace recordar que Satanás ya fue vencido en la cruz, ya fue enjuiciado. Todavía tiene su tiempo y está haciendo sus maldades, y tiene sus ángeles y uno que otros seguidores en todos los países que traen terrible muerte y destrucción, pero van a ser condenados. Creen que se van a salvar y no se van a salvar. Se han vuelto tan egoístas y tan malvados que matan despiadadamente, destruyen despiadadamente. Pero él, el enemigo, el príncipe de este siglo, el diablo y sus ángeles han sido condenados, y todos aquellos que cooperan con él van a recibir juicio. Eso dice. Así que Jesús murió por nuestros pecados, como todos sabemos. A mí me encanta el discurso de Pedro. Se pone de pie y dice: muchachos, ¿qué decía la gente que estaban? Borrachos. Dice, mire qué interesante, en ese país no se bebía a las 9 de la mañana. No, hombre, dice, apenas son las 9. Aquí nadie toma a las 9 de la mañana, ¿verdad? No como en nuestros países, que hay gente que amanece y a las 6 de la mañana y anda buscando esa cosa, ¿verdad? No, dice, aquí son las 9, aquí no ha pasado eso, aquí se ha cumplido, como dijo el profeta Joel. Aquí viene y empieza a dar toda una exposición. Pero a mí me encanta porque Pedro les apunta. Pedro, cada vez que predicaba, y lo estábamos viendo en el estudio bíblico que hemos tenido con los hermanos, en Hechos 2, 23 y 24, donde dice: ese Jesús que ustedes condenaron, pero Dios lo resucitó. Pero el mensaje principal de Pedro era en Hechos 2:38. Quiero que leamos Hechos 2:38. Es parte del mismo discurso del día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículo 38. Es parte del mismo discurso que Pedro se echó en el día de Pentecostés. ¿Cuál era el mensaje de Pedro para la gente? Amén. Léamelo, profe. Amén. Arrepiéntanse, bautícense para que Dios les perdone sus pecados, y así van a recibir ¿qué? ¿Cuál era la condición para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse, bautizarse, arrepentirse de haber hecho algo malo. Hay que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no esperemos entonces la presencia del Espíritu. No esperemos, eso dice Hechos, no lo digo yo, ¿verdad? No esperemos que, ay, Espíritu Santo, ven, y estoy haciendo algo malo por ahí, no tengo ningún acto de contrición. Olvides. Ven, Espíritu, ven. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Tenemos que hacer eso que dice Pedro: arrepiéntanse, bautícense, cambien, y entonces Dios les va a perdonar sus pecados y les va a enviar el Espíritu Santo. Porque Jesús triunfó en la cruz, Él derrotó al enemigo. Su victoria es nuestra victoria, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer: recibirle como nuestro Señor. Y una cosa más, cuando el Espíritu Santo llega y cambia en nosotros, es que nos lleva a dar frutos, los frutos del Espíritu. ¿Sí? El árbol se conoce por sus frutos. ¿Y qué dice Jesús en San Juan 15:8? Los que tienen ahí su Biblia. San Juan 15:8. San Juan 15:8.
En esto es glorificado Dios, dicen, que lleven mucho y así van a demostrar que son mis discípulos. El Espíritu Santo nos lleva a dar frutos. De lo contrario, solo serían como adornos. Todo sería solo adorno. Como está este templo hoy, hermosamente adornado. Gloria a Dios por los hermanos y hermanas que vinieron a trabajar, ¿verdad? Porque también estuvo hermano Toño, hermano Minor aquí ayudando, y a las mujeres. Gloria a Dios, que Dios las bendiga. Bello los adornos, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo no hace el trabajo en nosotros, todo esto no tendría sentido. Es por el Espíritu Santo que lo hacemos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a dar frutos, y esos frutos ya no los tiene que dar el templo que está bellamente adornado. Somos usted y yo, las y los que estamos aquí. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es bien interesante, porque no son frutos, es el fruto del Espíritu es, número uno, amor. Nos amamos los que estamos aquí. Nos amamos todas las y los que estamos aquí. Amén. Los miro dudosos. ¿Nos amamos? Amén. Ay. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y si no nos amamos, es un problema. Gozo. Es el otro, ¿verdad? Gozo. Vamos a cantar. Yo tengo un gozo en... Ay, qué gozo, parece funeral. Gozo, hacer las cosas con alegría. ¿Cuál es el otro? Paz. ¿Tenemos paz todos los que estamos aquí? ¿O somos de esos que miramos a aquel que viene por aquella? Ay, allá viene, me voy a ir por la otra calle. ¿Y el fruto del Espíritu dónde está? ¿Es puro bla bla entonces? No, y nos vamos a dar la paz. No, pero no voy yo porque no quiero darle la paz. Hoy, hermano, ¿y el fruto del Espíritu? Y el Espíritu Santo que reina en nuestros corazones y que nos debe de llevar a darnos la paz. Y entonces, ¿qué pasó? No, es que no le hablo yo, es que, momento, haga a un lado. Eso no es de Dios. ¿Verdad? La paciencia. Dame paciencia. A veces somos impacientes. ¿Y cuál es el otro? La bondad. Esa generosidad que debemos de tener, no solo dando cosas, sino deseándole el bien a los demás, porque a veces hasta en eso somos, como dicen popularmente, pichicato, ¿va? No le deseamos el bien a los demás. Tal vez lo decimos del diente al labio, pero nos debe de alegrar. La bendición del otro debe darnos gozo, alegría, ver que el otro también es bendecido. No debe de darnos envidia, al contrario, la bondad es que nos debe dar gozo, que le va bien también, que está bien. Y la humildad, porque los seres humanos somos así, ¿no? El yo, es que si no fuera porque yo lo hice, es que viera usted, eso no es fruto del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Eso es del enemigo, padre de la mentira, el dominio propio. Porque en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 en adelante, Pablo habla de los dones del Espíritu. ¿Y cuáles son esos dones del Espíritu? Habla del don de sanar, hablar en lenguas, hablar con sabiduría, el don de hacer milagros, el don de profetizar. Hay un montón de dones ahí. Y sabe una cosa, mucha gente puede tener esos dones y llevar doble vida. Hay testimonios de gente que se para a predicar y habla bonito y maravillas, pero no vive el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo lo usa así, con todo y eso, pero no tiene madurez espiritual. Le dicen una cosita y está que se ahoga, no tiene paciencia. Y se le sale, ¿verdad? Porque una cosa es el don del Espíritu, que puede utilizarlo para Dios para hacer cosas, pero no tiene el fruto del Espíritu. Se ahoga en un vaso con agua, ¿cierto? No es fiel. Entonces, cuando hablamos son dos cosas diferentes: los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, que es la máxima madurez a que todo cristiano debemos de aspirar, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Sin embargo, es importante en la vida de la iglesia los dones que cada uno de nosotros tenemos y ponernos al servicio de los demás. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12 y 13 habla de la iglesia, ese cuerpo que recibe el Espíritu Santo, ese cuerpo que somos usted y yo.
Y Pablo hace una comparación, una analogía muy bonita. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Dice Pablo: el cuerpo humano, aunque está formado de muchas partes o muchos miembros, es un solo cuerpo. Es un solo. Así también, dice, Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos, ¿qué? Bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y mire que esto es bonito. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. De ese mismo espíritu bebemos todos, si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, si formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos nos alimentamos de la savia divina del Espíritu Santo. Todos los cristianos. Pero ¿cuál es el gran debate de hoy? Nosotros somos la iglesia que fundó Cristo. Ustedes no son nada. No, nosotros somos los verdaderos herederos de Cristo. No, somos nosotros. Y es el gran debate de los cristianos. No, somos nosotros, porque nosotros existimos desde siempre y para siempre. Cristo nos fundó, pues, vaya pues. Y Jesús solo les dijo a los discípulos: vayan. Y ellos fueron y anunciaron el evangelio. Las reglas que deben de regirnos como cristianos es lo que los apóstoles enseñaban. ¿Qué decía Pablo? El que está en Cristo es una nueva persona, las cosas viejas ya. Eso es vivir en el Espíritu. Que las cosas viejas ya pasaron, que ahora somos nueva creación en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos estar hablando de que somos cristianos, porque no se trata de qué denominación somos. Y como dice, y vuelvo a repetir a Pedro, en otra ocasión Pedro, volviendo a predicar, Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, le decía a la gente: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, y así Dios les dará tiempos buenos de refrigerio, tiempos espirituales pues. Y ahí sigue diciendo, habla de Jesús que está en el cielo, ese que nos justifica que está en el cielo. Esa es la vida, cuando el Espíritu Santo nos convence. Nacemos de nuevo, y si hemos pecado, el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestro pecado, a cambiar y a reconocer que somos justificados no por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Cristo, y a nunca olvidarnos que Satanás fue destruido, fue vencido por Jesucristo, fue condenado, y nosotros debemos de vivir en victoria y a dar esos frutos del Espíritu. ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es un verdadero cristiano? Yo tengo algo que me gusta y que lo he compartido con ustedes y lo vuelvo a repetir. El verdadero cristianismo no consiste en ser de X o Y iglesia o denominación, sino en el cambio de corazón que Dios opera en los que de veras nos hemos entregado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y somos guiados por el Espíritu. Eso es el verdadero cristianismo. Vuelvo a repetir, el verdadero cristianismo no consiste en ser de X o Y iglesia, sino en el cambio que Dios opera en cada uno de nuestros corazones cuando nos hemos entregado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos guiados por el Espíritu. Porque ¿quién guiaba a los apóstoles? ¿Quién era el que los guiaba? El Espíritu. Que el Espíritu Santo, iglesia, nos guíe. Que el Espíritu Santo nos guíe a nacer de nuevo cada día. Que el Espíritu Santo nos guíe a reconocer cuando nos pecamos y a cambiar. Que el Espíritu Santo nos guíe a saber que somos justificados gracias a Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe a saber que no se nos olvide que el enemigo fue derrotado en la cruz y que no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe a dar ese fruto que se espera de todas y todos nosotros. Un aplauso al Espíritu Santo. Un aplauso a Jesús que cumplió la promesa. Y como lo hacían los apóstoles, que la honra y la gloria sea para Dios. Un aplauso para Papá Dios. El Señor les bendiga.